al grupo de Unidemia. Vamos a continuar con el tema del día de hoy. Hoy tenemos que hablar acerca de materia. Esto es algo que nosotros tomamos la semana pasada, ¿se recuerdan? ¿Ya? Y fue de manera muy amplia, por así decirlo, porque fue el tema introductorio. Pero hoy día sí completamos el capítulo y debemos cerrarlo. Y como se entiende que ya lo hicimos la semana pasada, entonces también se entiende de que ustedes lo están dominando, ¿no? Y están hechos unos genios en este tema, ¿no? Quiero pensar que es así. Por lo menos escribe sí, miénteme, ya a través del chat, para yo creer de que verdaderamente has estudiado, porque has estudiado el tema, ¿verdad? Durante la semana, y que sí, miénteme. ¿Sí? Sí, ¿no? No veo tu chat. Puedes abrir tu micrófono, puedes hacerlo por el chat, no hay problema. La idea es interactuar. Y no veo, mira, no veo. Yo he visto el anterior sábado. ¿Tú hiciste qué, Miranda? Perdón. He visto los videos de los cosas que nos tocó el sábado 27. Genia. Y por eso saliste bien en tu examen, ¿no? ¿O no saliste bien en tu examen? Más o menos, ya. Ah, y verdad, ese es otro punto, chicos. Quienes no salieron muy bien en su examen, no se sientan mal, ¿eh? O sea, el primer examen es eso, es una primera evaluación. Y casi todos, ya, quienes estuvieron con nosotros en el verano, no les fue muy bien en el primer examen, pero luego, sorprendieron con unas notas espectaculares. Así que no se sientan mal, siempre los inicios son así, con algo nuevo. La idea es que eso no se vuelva constante, ¿no? Obviamente, si no te fue bien en el primer examen, no me fue bien en el segundo examen, chévere, no me va bien en ningún examen. No, pues obviamente te tiene que ir bien al final, ¿no? O sea, ya el segundo, tercero, ya tiene que empezar a irte mucho mejor. Así que la idea es ir mejorando en todo momento, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Hoy día vamos a hablar acerca de materia. ¿Quién me ayuda? A ver, voluntarios o cojo víctima. Voluntarios, ¿no? Eso es bueno. Ya, listo. Cristian, voluntario, dime, ¿qué es materia? Es todo aquello que tiene masa y volumen. Y que Es todo aquello que tiene, excelente, es todo aquello que tiene masa y volumen y ocupa un lugar en el espacio. Listo, ¿quién se atreve? ¿Puedo estudiar a la materia como un todo o debo estudiar a la materia como porciones? Como porciones. Como porciones. ¿Y cómo se le llama a la porción de materia? Cuerpo. Cuerpo. Un cuerpo es una porción de materia que va a ser objeto de nuestro estudio, ¿cierto? Entonces ya conocemos lo que es materia, ya conocemos lo que es cuerpo. ¿La materia es continua o es discontinua? Es discontinua. Discontinua. Oye, hoy están calladitos, ¿sabes? Escriban, hablen, algo así. Es discontinua. O sea, ¿qué significa? Que yo la puedo dividir de porciones muy grandes a porciones cada vez más pequeñas, ¿cierto? Entonces, esa es la ventaja que tiene la materia se puede dividir. ¿Cuál es la mínima porción de materia que conserva las características de un elemento químico? Un átomo. El átomo. ¿Qué significaba la palabra átomo, chicos? Sin división. Sin división o indivisible, ¿de acuerdo? Entonces, esos conceptos son conceptos que nosotros ya lo hemos visto. Cuando hablamos de una mezcla son cuerpos que se unen y que típicamente adquieren nuevas propiedades, ¿no? Como por ejemplo, el agua pura no es conductora, la sal pura no es conductora, pero cuando se junta el agua con la sal y se vuelve agua salada, se vuelve conductor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y cuando hablamos de una sustancia, ¿te acuerdas? Lo mencionamos. Un sinónimo de sustancia es un cuerpo químicamente puro. Puro, excelente. Una sustancia es un cuerpo químicamente puro. Y las sustancias se pueden dividir en dos grandes grupos. ¿Es una sustancia simple o es una sustancia compuesta, verdad? Perfecto, muy bien, te leí los labios. Y si es una sustancia compuesta, se llama compuesto químico. Por ejemplo, te pregunto, ¿el agua es un elemento o es un compuesto químico? Un químico. Un compuesto químico, perfecto. ¿El amoníaco, elemento o compuesto químico? Yo digo que es un átomo. Un elemento químico. ¿Y aquí nada más? Amoníaco, elemento o compuesto químico. Amoníaco, elemento o compuesto químico. Es un átomo para mí. Es un átomo para ti. María Paz, ¿tú qué dices? ¿Elemento o compuesto químico? Elemento, creo.
Elemento, listo. Yasmín, ¿tú qué dices? ¿Elemento o compuesto químico? Elemento. Elemento, perfecto, listo. Todos se han equivocado. Es un compuesto químico, ¿ya? Profe, ¿y cómo yo sé si es un elemento o un compuesto químico? Fácil, tu tabla periódica. Pregúntate, ¿el amoníaco está en la tabla periódica? No. Y como no está en la tabla periódica, entonces no es un elemento químico, es un compuesto químico. Entonces te voy a preguntar, ¿el dióxido de carbono? Ahora sí, por favor, lúcete. ¿El dióxido de carbono, elemento o compuesto químico? Compuesto químico. Compuesto químico. ¿Quién da más? Miranda, ¿tú también dices compuesto químico o elemento químico? Sin miedo, sin Químico. miedo. Químico. ¿Compuesto o elemento? Compuesto. Compuesto. María Paz, ¿tú qué dices? ¿Elemento o compuesto? Compuesto. Yasmín, ¿tú qué dices? ¿Elemento o compuesto? Compuesto. Compuesto, claro. Si ya te dije, es dióxido de carbono, como mínimo debe tener carbono y algo más, ¿no? Entonces, como tiene carbono y algo más, tú llegas a la conclusión, no es un elemento químico, sino es un compuesto químico. Los elementos químicos los ubico en la tabla periódica, los compuestos químicos no los ubico en la tabla periódica. Entonces, si yo te hablo, por ejemplo, de hierro, ¿elemento o compuesto químico? Elemento. Elemento. Yo te hablo del oxígeno, ¿elemento o compuesto químico? Elementos. Elemento, claro, elemento. Yo te hablo del hidrógeno, ¿elemento o compuesto químico? Elemento. Elemento. ¿No? ¿Y cómo tú sabes eso? Porque lo veo en la tabla periódica. Profe, a mí nunca me han mostrado una tabla periódica. Chévere, voy a colgar yo en la página del Classroom una tabla periódica. Levanta la mano, por favor, todos tienen una manito ahí en esto. ¿Quién sí conoce la tabla periódica? Rapidito, ese chat tiene que explotar, ¿ah? Tiene que explotar ese chat. ¿Quiénes sí conocen la tabla periódica? Yo no, profe, yo no sé. ¿Nunca la has visto? O yo no te digo que te la conozcas, yo digo que la has visto, o sea, que sabes que existe. Yo sí lo he visto, profesor, pero no lo conozco a fondo. En mi colegio no me han enseñado mucho de eso. Claro, obvio, obvio. Ni yo mismo me la sé por completo, porque es un montón de cosas, pero yo sé que existe. Y si existe la tabla periódica, por lo menos me conozco algún elemento químico. A ver, alguien que me diga el nombre de un elemento químico, por favor. ¿Quién? Dafne, ya. Dafne. H2O. Ay. No, un elemento químico. Dafne, a ver, dime, un elemento químico. ¿Carbono? El carbono, ¿ya? El carbono. ¿Quién respondió? Yo tengo otro. A ver, dime, Cristian, un elemento químico. Hidrógeno. Hidrógeno, perfecto. ¿Alguien más quiere intervenir? Que ya no sea... Bueno, el oro, excelente. Alguien mencionó por ahí el oro. ¿Quién más? Calcio. Litio. El calcio, el litio, listo, ya se lucieron, ¿ves? Entonces, ¿cómo dice que no conoce la tabla periódica? Sí conoce la tabla periódica. No tienes que saberte de memoria todo, sino tienes que saber que los elementos químicos están en la tabla periódica y que son sustancias simples. Y cuando se unen los elementos químicos, forman compuestos químicos. Y ya sea elementos o compuestos químicos, se llaman sustancias. Y las sustancias son cuerpos químicamente. Las sustancias son cuerpos químicamente. Puro. Son químicamente. Oye, me estás haciendo renegar. Puro. Son químicamente puros, claro. Las sustancias son cuerpos químicamente puros, ya sean sustancias simples o sustancias compuestas, son cuerpos químicamente puros. Y cuando se unen estas sustancias químicamente puros, te van a dar mezclas, ¿no? Y las mezclas se pueden separar en sus partes, ya sea por diferentes métodos. Eso es lo que nosotros vimos la semana pasada. Hacemos un repasito pequeñito porque yo sé que tú lo recuerdas bastante bien, que lo has estudiado, así que no hay problema. Quienes levantaron su manito, bajen su manito, por favor, porque si no voy a pensar que tienes una pregunta. Y si tienes alguna pregunta, levanta tu manito y yo igual atiendo cualquier pregunta o abres tu micrófono, lo dices por el chat, yo voy a estar atento. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Like. Bueno, entonces, empecemos. Materia, todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Sí? ¿Cierto? Perfecto. Ahora, yo no puedo estudiar a toda la materia, lo que hago es estudio a una porción de la materia, ¿no? Y esa porción de la materia se llama cuerpo, ¿correcto? Ahora, la materia no es continua, la materia se puede dividir de porciones muy grandes a porciones cada vez más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, la materia se divide en cuerpo, el cuerpo en partículas, las partículas en moléculas y las moléculas en átomos. Y esto se van a hacer por diferentes métodos, ¿no? Acuérdate, yo, por ejemplo, la materia la divido en cuerpo por métodos físicos, en partículas por métodos físicos, en moléculas por métodos físicos, y si quiero llegar de moléculas a átomos, por ejemplo, por métodos químicos, ¿no? Ejemplo, la materia, el agua del mar, ¿no?
Si quiero una porción, tomo un vaso con agua, un balde con agua. Quiero algo más pequeño, las partículas, las gotas de agua. Y si quiero algo mucho más pequeño, ¿qué es lo que hago? Empiezo a purificar el agua y cuando purifico el agua, obtengo H2O, ¿no? Cuando tú ves H2O, ¿qué se te viene a la cabeza? Agua. Agua, ¿no? H2O es agua. Pero el agua está formada por dos elementos químicos. ¿Quiénes son los dos elementos químicos que forman el agua? Hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno y oxígeno, claro. Entonces, le haces un proceso de electrólisis al agua y formas el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Bueno, por ejemplo, les dije, si tú quieres, ¿no? Puedes tener agua, échale bastante sal, agítala y deja de caer una pila o batería y vas a ver cómo por la pila o batería empiezan a salir burbujitas. ¿Qué vienen a hacer? Uno es el hidrógeno y otro es el oxígeno, ¿de acuerdo? Puedes hacer ese experimento en casa si quieres, ¿ya? Entonces, a esto también habíamos llegado, ¿te acuerdas? La materia se divide o se clasifica en dos grandes grupos. O es materia homogénea o es materia heterogénea. Si es materia heterogénea, se llama mezcla heterogénea. Rapidito, alguien que me dé un ejemplo de una mezcla heterogénea. Mezcla heterogénea. Agua y aceite. Agua y aceite, perfecto. El agua y aceite. Agua con sal. Es el aceite. Agua con sal, ya. Agua con sal. ¿Todos de acuerdo que el agua con sal es una mezcla heterogénea? No. No, no. ¿El agua con sal es una mezcla de qué tipo? Homogénea. Homogénea, excelente, claro, porque en el agua con aceite yo puedo ver quién es el agua y quién La es sal se disuelve. la sal se disuelve, excelente, Dafne, ¿no? Si tú ves el agua con aceite, tú puedes ver quién es el agua y quién es el aceite. Están separados, ves dos fases. Pero si tú ves el agua con sal, no. Mezclas agua con azúcar, tampoco puedes verlo. Entonces son mezclas homogéneas, ¿de acuerdo? Entonces, si tú tienes un material heterogéneo, va a ser una mezcla heterogénea. Y si tú tienes un material homogéneo, uniforme, ¿ya? Estás frente o a una mezcla homogénea o a una sustancia. Chicos, una sustancia es un cuerpo químicamente Puro. puro. Una sustancia es un cuerpo químicamente puro. Y se puede dividir en dos grandes grupos, ¿no? O es una sustancia simple o es una sustancia compuesta. Las sustancias simples también se llaman elementos químicos. Y las sustancias compuestas se llaman compuestos químicos. Ayúdame, ¿ya? Agua, elemento o compuesto. Agua, elemento o compuesto. Compuesto. Oro, elemento o compuesto. Elemento. Elemento. Dióxido de carbono, elemento o compuesto. 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 Hidrógeno, elemento o compuesto. Elemento. Elemento. Amoníaco, elemento o compuesto. 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 Hierro, elemento o compuesto. Elemento. Elemento químico. Los elementos químicos están todos organizados ¿en dónde? La tabla periódica. Excelente, Cristian, en la tabla periódica. Todos los elementos están organizados en la tabla periódica. Yo puedo Nivel. los compuestos químicos en sustancias simples por métodos químicos, ¿ya? Y las mezclas homogéneas se pueden separar sus componentes por método físico. La semana pasada estuvimos discutiendo de eso, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero separar una mezcla de agua con sal, por ahí alguien me dijo cómo se hacía. ¿Cómo separaba una mezcla de agua con sal? Hirviendo el agua. Hirviendo el agua, claro, evaporando el agua, ¿no? Se iba el agua y te quedaba la sal en el fondo. A ese método se le llama evaporación, ¿no? Y si yo quería separar, por ejemplo, una mezcla de agua con arena, ¿qué es lo que hacía? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Ya, bueno, vamos a repasarlo, no hay problema. Ya, podrías hacer la filtración. Entonces, una mezcla se divide en dos grandes grupos. O es una mezcla homogénea o es una mezcla heterogénea. Si es una mezcla homogénea, tiene una sola fase. Ejemplo, el agua con sal, el agua con azúcar, el aire, ¿ya? Es una mezcla homogénea. El alcohol medicinal, el que tenemos en casa para limpiarnos las manos, para protegernos del COVID, es una mezcla homogénea. En cambio, Vinagre. el vinagre, excelente, María Paz. El vinagre también es una mezcla de ácido acético al 5%, ¿no? El vinagre, y así tenemos muchos ejemplos de mezclas homogéneas. Y mezclas heterogéneas, yo puedo visualizar cuáles son los componentes. La vez pasada que estaba conversando con unos alumnos me dijeron, profe, si yo tengo harina con trigo, ¿ya? Harina con trigo, ¿yo tengo una mezcla heterogénea? Claro, es una mezcla heterogénea.
¿Y cómo puedo separar esa mezcla de harina con trigo? Bueno, pásale un cernidor o pásale una mallita, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? La harina, como es más pequeñita, va a pasar por los poros y el trigo va a quedar en la parte de arriba. Es una mezcla heterogénea, donde puedes visualizar cuáles son los componentes, ¿de acuerdo? Las mezclas homogéneas pueden tener fase sólida, fase líquida o fase gaseosa. Fase sólida, típicamente, por ejemplo, las aleaciones, el latón, el bronce, ¿no? El acero. Mezclas líquidas, o que están en fase líquida, por ejemplo, el alcohol medicinal, el agua con sal. Y gaseosas, por ejemplo, el aire. ¿Cuáles son los dos componentes principales del aire, chicos? Cultura general. Hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno y oxígeno. ¿Todos de acuerdo? Y nitrógeno. Y nitrógeno. Y nitrógeno. O sea, le estás agregando nitrógeno. A ver, chicos, ¿todos de acuerdo? Ay. Sí, profesor. No estoy de acuerdo. Sí. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ya. Los dos componentes principales del aire son nitrógeno, del verbo nitro, ¿ya? Nitrógeno y oxígeno, ¿ya? El hidrógeno no está en el aire. Profe, pero a mí me han dicho que el hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Sí, lo encuentras en el espacio exterior, pero el hidrógeno es tan ligero que tú no lo encuentras en la atmósfera terrestre. Si tuviéramos hidrógeno, podríamos producir energía limpia, pero terriblemente muchísima, pero no podemos, porque el hidrógeno es muy escaso aquí en el planeta. Profe, ¿pero y el agua no tiene hidrógeno? No. El agua es un compuesto químico y tú tendrías que hacer una reacción química para que se separe en hidrógeno y Oxígeno. oxígeno, claro, porque el agua necesita, vuelvo a recapitular, ¿cuáles son los dos componentes principales del aire? Ayúdame. Nitrógeno y oxígeno. Nitrógeno y oxígeno. Excelente, Dafne, excelente, María Paz. Nitrógeno y oxígeno. Son los dos componentes principales que tiene el aire. Entonces, la mezcla tú puedes visualizar cuáles son los componentes, ¿no? Tú puedes decir, oye, mira, ahí está el aceite, ahí está el agua, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para poder separar las mezclas? Ayúdame, esto ya lo habíamos hecho, ayúdame, agua con azúcar, homogéneo o heterogéneo. Homo o hetero. Heterogéneo. Agua con azúcar, agua con azúcar. Homogéneo. Homogéneo, agua con cocoa. Heterogéneo. Heterogéneo, alcohol medicinal. Heterogéneo. Hidrógeno. Alcohol medicinal. Homogéneo. Alcohol medicinal homogéneo, porque Homogéneo. tú no puedes visualizar cuáles son los componentes. Agua con hielo, homo o hetero. Heterogéneo. Heterogéneo, porque puedes decir, oye, mira, ahí está el agua y está el hielo, ¿no? Excelente. El bronce, Homogéneo. Homogéneo. Heterogéneo. homogéneo. Toda aleación, por ejemplo, cobre con estaño, ¿no? Que se llama el bronce, o cobre con zinc, que se llama latón, son mezclas homogéneas, ¿ya? Aquí, esta era más complicada, ¿te acuerdas? Gaseosa con hielo, la gaseosa con el hielo. ¿Homo o hetero? Hetero. Heterogéneo. Heterogéneo. Y si hablas solamente de la gaseosa sólida, homogéneo. Excelente. ¿Cómo se nota que han repasado el video? Ya. ¿Cómo separas a las mezclas? Tamizado, ¿no? Te vas a preparar. A ver, levanta la mano. ¿Quiénes ayudan a papá o mamá a preparar un queque en casa? Tú, Fernanda, perfecto. Camila también, perfecto. Andrea también. Mi mamá Yasmín más. también. Claro, y una cosa que haces primero, ¿no? Mamá te manda, papá te manda, cierne la harina, ¿no? Te mandas con una mallita y empiezas a cernir la harina para que toda se encuentre uniforme. Eso A mí se llama- primero me dicen que me lave la mano. Empiezas Eh, a Las contar. manos es primero la higiene. Obviamente, ¿no? Pero ya cuando hiciste todo ese proceso, ¿no? Tienes que hacer el tamizado de la harina, ¿no? Listo, tamizado. Lo siguiente, decantación. ¿Qué es decantación? Dejar en reposo, ¿no? Dejas en reposo. Lo que es más denso se va abajo y lo que es menos denso se va arriba. Chicos, miren, aquí es agua con aceite, ¿ya? Agua con aceite, agua con aceite. Pregunta, ¿quién tiene menor densidad? Creo que sí. El aceite. Ah, no sé. El aceite.
Vuelvo a repetir, ¿quién tiene menor densidad? El agua. El agua, porque está debajo del aceite. Agua. El aceite está encima. Ya, El si yo- aceite, profesor. El aceite, profe. A ver, Aceite. si yo di... Ya, stop. Ya, si yo volví a repetir, la pregunta no es porque estés mal, no dudes de tu respuesta, sino porque como todos están hablando al mismo tiempo, nos ordenamos, ¿ya? ¿Quién tiene menor densidad? ¿El agua o el aceite? Aceite. El aceite. El aceite. ¿Cómo te das cuenta que es el aceite? Porque el aceite está... Arriba. ¿Cierto? Arriba. Está, claro, está flotando. Y cuando flota es porque tiene menor densidad. Entonces, ayúdame. Y cuidado con lo que me respondas. Cuidado con lo que me respondas. ¿Ya? ¿Quién tiene mayor densidad? El agua. ¿O el El hielo? agua. El agua. Ojo que te cambié la pregunta. ¿Quién tiene mayor densidad? ¿El agua o el hielo? El agua. El agua. El Hielo. agua. El hielo. A ver, cuando tú echas hielo en agua, ¿qué pasa? El hielo flota, ¿cierto? ¿Quién me responde científicamente? ¿Quién tiene mayor densidad? ¿El agua o el hielo? El agua. El agua. El agua, El ya. agua. Entonces, Dafne, respóndeme científicamente por qué tú dices que el agua tiene mayor densidad. Porque primeramente cuando tú echas el hielo queda flotando, pero luego ya se va derritiendo, convirtiéndose en agua. Excelente, claro, es una explicación científica, ¿no? El hielo tiene mayor, el agua tiene mayor densidad porque si yo tengo una mezcla heterogénea con hielo, veo que el agua va al fondo del recipiente. Entonces es un cuerpo que es más pesado o tiene más masa por unidad de volumen. Por esa razón es un cuerpo de mayor densidad. Otro método de separación, la filtración, por ejemplo, ¿no? Filtras el café o las bolsitas, ¿te acuerdas de té filtrante, de manzanilla filtrante o de hierba luisa filtrante que tenemos en casa, verdad? Dentro de esas bolsitas está aquella hierbita que tú quieres consumir, ¿no? Té, hierba luisa, manzanilla, lo pones en agua caliente, ¿no? Y deja salir solamente la esencia y se queda por dentro toda la hierbita, de tal manera que eso no se mezcla y puedes tomar tu infusión rico. ¿Ya? Entonces, la filtración usa, por ejemplo, que el tamaño de poro muy pequeñito para que pueda pasar únicamente lo que tú deseas. La mascarilla que utilizamos nosotros para protegernos del COVID también es un medio filtrante, ¿no? La partícula del COVID, el virus del COVID, tiene un tamaño más grande que el tamaño de la mascarilla. Por esa razón es que no a través de los poros y estamos protegidos. Por eso siempre utilizar la mascarilla, ¿correcto? Continúe. Centrifugación. ¿Te acuerdas que te había dicho centrifugación? ¿Dónde habías escuchado la palabra En la centrífuga? lavadora. En la lavadora, La claro. lavadora. No mencionamos. ¿Y qué es centrífuga? Dar vueltitas, ¿no? Sí, dar vueltitas. Y para que se remueva bien la Para- sustancia que está haciendo. Es para que se mueva bien. Para que se mueva aquí, bien, ¿qué cosa? La sustancia. ¿La sustancia? ¿Estamos hablando de esto o estamos hablando de la ropa? La ropa. Ya, si estamos hablando de la ropa, lo que tú quieres es que gire la ropa. Ajá. Y si hablamos de esto, tú lo que estás haciendo es que gire esta sustancia. Aquí abajo, la mezcla en todo caso. ¿Ya? Hablemos de la ropa. ¿Por qué da vueltitas la centrífuga? Porque cuando gira, el agua escapa, ¿no? Por fuerza centrífuga. Y cuando la ropa pierde humedad, se va secando. Por esa razón, cuando está en la centrífuga, la ropa tiene menos humedad y se seca más rápidamente. Centrífuga. Lo que puedes hacer entonces es cuando vayas a sacar tu ropa, coge tu ropa y empieza a girar de tal manera que se va el agua, entonces tu ropa con menos humedad se seca más rápidamente, ¿correcto? Profe, yo también exprimo te duele los brazos, pues también puedes lo que hacer es girar y al girar también humedad a la ropa. En este caso, por ejemplo, tú utilizas este aparato en el laboratorio que se llama centrífuga, ¿no? Y colocas estos aparatitos y estos aparatitos giran y hacen posible que el sólido que está suspendido se vaya al fondo del recipiente. Yo cuando era más pequeño, ¿ya? Jugaba con un balde con agua, ¿ya? Y le amarraba como una pita y empezaba a girar, ¿no? Y cuando tú haces eso y luego el balde queda en reposo, la arena va al fondo del recipiente. No hagan esto peligroso, ¿ya? O si no, háganlo siempre con la supervisión de un adulto. Es interesante porque siempre terminas mojándote, bañándote con el agua, o se te rompe el balde, o cosas así. Es parte del proceso de aprendizaje, ¿ya? Si tienen consultas, comentarios, me lo hacen, chicos, ¿ah? Destilación. ¿Cómo es la
destilación, calentamos, ¿cierto? Y al calentar puedes separar por puntos de ebullición. Por ejemplo, el agua y el alcohol, ¿no? ¿Quién hierve a menor temperatura? ¿Quién hierve a menor temperatura? ¿El agua o el alcohol? El alcohol. El alcohol, claro. El alcohol. Yo tengo una mezcla de agua con alcohol, el que se va a ir primero, porque va a hervir primero, ¿quién va a ser? El alcohol. Y luego, ¿quién se va a ir quedando? El agua. El agua. Agua. Entonces, si tú tienes acá, mira, en este aparatito, se llama un aparato de destilación, ¿no? Si tú tienes una mezcla de agua con alcohol, al calentar, lo que va a ocurrir es que el alcohol se va a ir, lo enfrías acá, esto se llama un refrigerante, ¿ya? Lo enfrías, y vas a recuperar el alcohol aquí. Entonces, si quieres que el alcohol tenga más pureza, vuelves a hacer el proceso y así sucesivamente. Por eso, por ejemplo, existe alcohol de 70 grados o alcohol de 96 grados. El de alcohol de 96 grados es el que se ha destilado más para que justamente tenga mayor pureza el alcohol. Y si el alcohol es más puro, tiene mayor eficiencia como un antiséptico. ¿Ya? Y la evaporación. Dijimos, evaporar significa eliminas el agua y te vas quedando, por ejemplo, con la sal, ¿no? Es una forma de separar agua con sal. Una sustancia es un cuerpo químicamente Puro. puro. Excelente, Cristian. Muy bien. Una sustancia es un cuerpo químicamente puro y puede ser una sustancia simple o una sustancia compuesta. Si es simple, es un elemento químico y si es compuesta, es un compuesto químico. Chicos, esto de la atomicidad nosotros ya lo habíamos visto, ¿cierto? Te pregunto, si yo tengo dióxido de carbono, ¿te acuerdas de la fórmula del dióxido de carbono? ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula del dióxido de carbono? O2. CO2. CO2, listo. Ese compuesto es un compuesto binario porque tiene dos elementos. ¿Qué elementos tiene el dióxido de carbono? Ayúdame. ¿Qué elementos tiene el dióxido de carbono? Carbono y oxígeno. Carbono y oxígeno, excelente. Pero es triatómico porque tiene 3 átomos, ¿ya? 2 oxígenos y un carbono. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Ya. Entonces, quiero que me ayudes tú con el hidróxido de sodio, ¿ya? Con el hidróxido de sodio. ¿Lo ves? ¿Qué sería? Binario, ternario, cuaternario. ¿Cómo lo llamarías a él? Binario, ternario, cuaternario. Binario. ¿Cómo lo llamas? Binario. Binario. ¿Quién da más? Ternario. Ternario. Uy, ¿quién da más? Uy, ya hay una disputa. A ver. ¿Cuál? ¿Ah? ¿De cuál estamos hablando? Mira, que el hidróxido de sodio. Ah, hidróxido de sodio. Ajá. ¿Cómo sería? Binario, ternario, cuaternario. Fácil, yo digo que es ternario. Ternario. ¿Por qué? Porque tiene 3 elementos diferentes. ¿Quiénes son los 3 elementos diferentes? El sodio, el oxígeno y el hidrógeno. Son los 3 elementos diferentes. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros hablamos, por ejemplo, del ácido sulfúrico, ¿ya? El ácido sulfúrico tiene 3 elementos diferentes, también es ternario, ¿ya? Y va a ser heptatómico porque tiene 7 átomos en total. Entonces, veamos algunos ejercicios, ¿ya? ¿Qué es el azufre? ¿Has visto el azufre alguna vez en tu vida? ¿Sí, no? ¿Esto lo has visto, el azufre? Ya no Sí, sé. la piedra amarilla. Sí, yo Claro, a veces sales de casa y ves que hay, en las afueras arrojan un polvito amarillo, ¿no? Que es el azufre, que dice que el carrito no se orine, ¿no? Este bromo también es un elemento líquido, ¿ya? Es peligroso si lo respiras. Sí, el bromo es en extremo tóxico, ¿no? Alguna vez hubo una fuga en una universidad, desalojaron toda la universidad para poder hacer la desinfección, porque el bromo es muy tóxico. Este es el cobre. ¿Dónde está el cobre? En los cables de electricidad. Ahí encuentras el cobre. Y el oro, mira, este es el oro. Y esto de acá es la plata. El oro es el elemento más dúctil y más maleable. ¿Alguien me dice qué cosa es dúctil y maleable? Ductibilidad es cuando es algo fuerte y no se puede romper. Y maleabilidad es como que son láminas, algo así, ¿no? Algo Ductibilidad. será. Dame un segundo. Ductibilidad. Tengo que pasarle. Ya. Sí, ductibilidad es cuando se puede convertir en hilos muy delgados. Ejemplo, el cobre. Tú ves alambre de cobre muy grueso, pero puedes ver también alambre de cobre delgado. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, como se puede hacer más delgadito, entonces es dúctil.
Y maleable significa que se puede convertir en láminas, ¿no? Así como hay láminas de cobre gruesos, también hay láminas de cobre delgadas, o láminas de oro gruesas, o láminas de oro delgadas. La laminación, ¿ya? Se llama maleabilidad. Eso que vamos a ver en unos minutos, ¿ya? Ahora, señale el elemento químico que no está acompañado de su símbolo correcto. Vamos, chicos, lúzcanse. ¿Qué elemento no está acompañado de su símbolo correcto? La B, ¿Cuál? el sodio. creo. El sodio, claro, porque él no es sodio, él es el azufre, ¿correcto? Elemento químico. A ver, señale el elemento químico que está acompañado de su símbolo correcto. El cromo. El cromo, claro, porque el símbolo del oxígeno es os. No. No, Él es el osmio, ¿ya? El oxígeno es O nada más. El nitrógeno es Ni. no. Es N. N. N, N nada. solito, claro, N solito. Ni significa níquel, ¿no? Es otro elemento químico. Mn es el magnesio. No. No, magnesio es Mg. Mn es manganeso, ¿ya? Y bromo es B solito. No, es BR. Br, claro, bromo es Br. El B solito es boro, ¿no? Boro. Ahí con el boro se puede hacer el bórax. Y el bórax viene a ser ese polvito blanco que se utiliza para matar a las cucarachas, ¿no? A veces tú ves un polvito blanco ahí que lo arroja, ¿ya? Ese bórax ayuda a que se puedan eliminar las cucarachas, ¿ya? Entonces, el cromo es tu respuesta. A ver, ¿cuál del siguiente grupo de elementos químicos, cuál de ellos no es un metal? No es un metal. Al ojo. ¿Cuál no es un metal? Ayúdame. La 2. A ver, él se llama hierro, ¿no? Él se llama oro. Él se llama zinc. Él se llama azufre y él se llama plata. Entonces te pregunto, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Hierro, oro, azufre, zinc o plata? Azufre. Azufre, claro, todos los demás son metales. El único que no es metal aquí es el azufre. Profe, pero no sabía, pero lo hace por descarte, ¿cierto? Porque tú sabes que el hierro, el oro, el zinc y la plata son metales. Entonces el único que no sería metal es el azufre, ¿ya? Siguiente, a ver, nos dice, del siguiente grupo señale cuál de ellos es un metal. Ajá, ahora lo contrario, ¿no? Te creo. ¿Cuál sería un metal de ahí? La 3. La 3, a ver, veamos. ¿Él cómo se llama? Azufre. Azufre. ¿Él cómo se llama? Nitrógeno. Nitrógeno. ¿Él cómo se llama? Fósforo. Fósforo. ¿Él cómo se llama? Cloro. Cloro. ¿Y él cómo se llama? Magnesio. Magnesio, correcto. Y el magnesio es un metal, ¿sí? Entonces, para este caso, tu respuesta sería la letra C. Tu respuesta, ¿ya? No es una sustancia simple. ¿Cuál de ellos no es una sustancia simple? No es la respuesta, ¿no? Una sustancia simple es un elemento químico. Pregunto, ¿cuál no es una sustancia simple? El agua. La B. ¿Bien? El agua. El agua, claro. El agua no es una sustancia simple. El agua es una sustancia compuesta. ¿De acuerdo? Entonces, para este caso, la letra D es tu respuesta. ¿Ya? No es una sustancia compuesta. ¿Cuál no es una sustancia compuesta? El ozono, excelente. ¿Quién respondió el ozono? ¿María Paz? ¿Fuiste tú? Excelente. Ay, claro, el ozono. Rafi, ¿cómo me cuenta que no es una sustancia compuesta? Pues una compuesta es simple. Y si es simple es porque es un solo tipo de elementos, en este caso, oxígeno. Acá hay dos elementos diferentes. ¿Quién me dice qué elemento hay acá? Calcio y oxígeno. Calcio y oxígeno. Excelente. Aquí, ¿qué elementos diferentes hay? Hidrógeno y azufre. Hidrógeno y azufre. Pero aquí, ¿qué elementos diferentes hay? Hidrógeno y oxígeno. Y acá, ¿qué elementos diferentes hay? Debe estar ahí en el chat. ¿Puedes leerlo? A ver, ¿quién? Perdón, ya, está bien. Gracias. Listo. Entonces, el amoníaco, NH3, ¿no? También es un compuesto químico. Entonces, para este caso, marcaríamos la letra E. Esa es tu respuesta. No es una mezcla. ¿Cuál es? No es una mezcla.
el bronce. amalgama. No es una mezcla, el ozono. ¿Hace? Hace así. Ah, El bronce, sí es una mezcla. La amalgama, También es una mezcla, ¿no?